Nació en la hacienda de Corralejo, en Pénjamo, Guanajuato, el 8 de mayo de 1753. Sus primeros años los pasó en la misma hacienda de Corralejo, de la cual su padre era administrador, y pasó a estudiar a Valladolid, Morelia, en el colegio de San Nicolás. En ese mismo colegio, al crecer, dio cursos de filosofía y teología. Llegó a ser el rector del mismo en 1791. Por su talento, los colegiales le pusieron por apodo El Zorro. Recibió el grado de bachiller en teología en la Ciudad de México en 1773 y se ordenó sacerdote en 1778. Sirvió en varios curatos y a la muerte de don Joaquín, su hermano mayor, se le dio el de Pueblo de Dolores. La fracasada conspiración de Valladolid, ocurrida en 1809, se refugió en Querétaro. La protegía el corregidor don Miguel Domínguez, y en 1810 reclutaba partidarios mientras llegaba la hora de mostrarse abiertamente. Se ignora cuándo se unió Hidalgo a los conspiradores, pero él reconoció después que trataba con Allende. Los conjurados planeaban levantarse en armas contra el virrey de Nueva España el 1 de octubre de 1810, pero fueron descubiertos a mediados de septiembre y puestos en prisión. Solo hasta la madrugada del día 16 de septiembre se supo del curso de los acontecimientos. Era domingo y más temprano de lo acostumbrado se llamó a misa. Comenzaba la lucha por la independencia. El mismo día 16 salieron Hidalgo y los suyos de Dolores. Marcharon a San Miguel el Grande y al anochecer entraron en la población. Ahí se les unió el regimiento de la Reina y en camino se les unió una multitud de gente del campo, principalmente indios, armados con flechas, palos, fondas e instrumentos de labranza. Al pasar por Atotonilco, Hidalgo encontró una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. La hizo suspender del asta de una lanza y aquel fue el estandarte del ejército. El 22 de septiembre, el ejército de Hidalgo y Allende capturó Celaya, por lo que Hidalgo fue nombrado capitán general del Ejército Libertador e Ignacio Allende fue ascendido a teniente general. El obispo electo de Michoacán, Abad Iqueco, publicó un edicto en el que eran excomulgados Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo. Hidalgo, para defenderse, tiempo después escribió un manifiesto, donde también proponía la reunión de los representantes de las ciudades, villas y lugares, formando unas cortes que dieran leyes sabias y apropiadas a las necesidades de los pueblos. En Acámbaro, el capitán general fue declarado generalísimo con mayores facultades y distinciones. El 30 de octubre desbarató en el Monte de las Cruces las fuerzas de Torcuato Trujillo, mandadas por el virrey Venegas para contenerlo. Con esta victoria quedó abierto el camino de la capital. Allende era de la opinión que se avanzara, pero Hidalgo se opuso alegando las faltas de munición. Al amanecer del 7 de noviembre, en Aculco fueron atacados y se dispersaron completamente sin combatir, dejando en el campo sus equipajes y útiles de guerra. Allende se retiró para Guanajuato, Hidalgo entró en Valladolid. La separación tuvo por objeto poner en estado de defensa a Guanajuato, mientras la insurgencia se reorganizaba. Hidalgo resolvió marchar a Guadalajara con más de 7,000 hombres. Guanajuato se perdió el 25 de noviembre de 1810. Allende marchó a Zacatecas y de ahí a Guadalajara. Se intentó crear un gobierno del que Hidalgo era cabeza, con 2 ministros,
uno de Gracia y Justicia y otro denominado Secretaría de Estado y del Despacho. Hidalgo legislaba como suprema autoridad. Ordenó la publicación del Despertador Americano y expidió el 6 de diciembre un decreto para abolir la esclavitud y los tributos. Las fuerzas realistas llegaron a Guadalajara. En Puente de Calderón se enfrentaron a los insurgentes y los derrotaron. Hidalgo salió para Aguascalientes y de ahí a Zacatecas. Lo alcanzó Allende en la hacienda de Pabellón y el 25 de enero, en compañía de Arias y de otros jefes, depusieron al generalísimo del mando, reduciéndolo a un papel insignificante en realidad, aunque su destitución no se hizo pública y en apariencia conservaba su autoridad. Fueron hechos prisioneros por los realistas el 21 de marzo en las Norias de Baja. Hidalgo fue llevado a Monclova. De allí salió el 26 de marzo por el Álamo y Mapimí y el 23 de abril entró en Chihuahua. Se le formó proceso que fue más lento a causa de su condición de religioso. La sentencia de degradación sacerdotal se pronunció el 27 de julio y el 29 se ejecutó en el Hospital Real donde Hidalgo estaba preso. El Consejo de Guerra condenó al reo a ser pasado por las armas, no en un paraje público y tirándole al pecho y no a la espalda, conservándose así la cabeza, la cual, con las de Allende, Aldama y Jiménez, se pusieron en jaulas de hierro en los ángulos de la longa de Granaditas de Guanajuato. El cuerpo tuvo sepultura en la Tercera Orden de San Francisco de Chihuahua y en 1824 fueron traídos el tronco y la cabeza a México para enterrarlos con gran solemnidad. En la actualidad, sus restos descansan en la columna de la Independencia de la Ciudad de México.